Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 10, versos 9 al 16, donde dice Cristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. Eso es vida en abundancia, o sea, vida que no se acaba. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El buen pastor es Jesucristo nuestro Salvador, al cual Dios el Padre le ha dado todas sus ovejas para que Cristo las busque y les dé vida eterna. De eso fue que habló Cristo en San Mateo capítulo 18, versos 11 en adelante, 11 al 14, cuando dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En San Lucas 19, luego le continúo leyendo ahí. San Lucas 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son las ovejas del Padre, esas almas de Dios escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que vendrían a esta tierra en carne humana, y al venir a esta tierra en carne humana se encontrarían perdidas en este mundo de tinieblas y sombra de muerte. Por eso en el Salmo 23 nos habla el salmista diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahora, este planeta Tierra se encuentra en tinieblas y en sombra de muerte. Por consiguiente, todo ser humano que viene a este planeta Tierra se encuentra en un mundo de valle, en un valle de tinieblas y de sombra de muerte. Por eso, en Isaías capítulo 9 nos habla de esto, y cuando Cristo estuvo en la tierra, se estuvo cumpliendo esto en la tierra. Y ahora veamos aquí Isaías capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora esta profecía, vean ustedes, en los días de Jesús, en el capítulo 4 de San Mateo, estaba cumpliéndose. Y vean en la forma sencilla en que las grandes profecías divinas se cumplen, para que así sepamos que las grandes profecías divinas prometidas para este tiempo se cumplirán en forma sencilla. Dice capítulo 4, verso 12 en adelante de San Mateo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y cómo les resplandeció la luz a esa región y a la gente que vivía en esa región? Porque Cristo es la luz del mundo, es aquella luz que alumbra a todo hombre, el cual vendría a esta tierra y vino en carne humana. Y aunque estaba en carne humana, continuaba siendo la luz. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora luz se había hecho carne y era un hombre en medio del pueblo hebreo. Pero era aquella misma luz que le había parecido a Moisés en la zarza, en aquel árbol, ahora estaba dentro de un velo de carne. Así como aquella misma luz entró al tabernáculo que construyó Moisés y moró dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio. Y ahora la luz estaba dentro de un velo de carne llamado Jesús, y estuvo resplandeciendo en medio del pueblo, de los habitantes de Zabulón y de Neftalí, a medida que él predicaba la palabra, el evangelio. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aquí podemos ver cómo nuestro amado Salvador está resplandeciendo a medida que predica la palabra. Por medio de la palabra predicada estaba resplandeciendo la luz en medio de los habitantes de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles, porque así también Cristo, la luz del mundo, iba a resplandecer en medio de los gentiles de edad en edad. Cristo, el Espíritu Santo, ha estado en medio de los gentiles en su iglesia, manifestándose y resplandeciendo por medio de la predicación del evangelio, y ha estado alumbrándole el alma y el entendimiento, la mente a los seres humanos, para
sacarlos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y colocarlos en el reino de luz, en el reino de Jesucristo. O sea, colocarlos en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así Él llama y junta sus ovejas, ¿dónde? En su redil, el redil del rebaño de Cristo, que es su iglesia. Y eso es lo que Él ha estado haciendo de etapa en etapa, tanto en medio del pueblo hebreo como entre los gentiles. Él dijo también, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora el rebaño del Señor Jesucristo, las ovejas del Señor Jesucristo que forman su rebaño, algunas son del pueblo hebreo y otras de los gentiles. Son las personas que escuchan la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento y así nacen en el reino de Cristo. Nacen en el redil de las ovejas del Señor Jesucristo y tienen como el buen pastor a nuestro amado Señor Jesucristo. Estas son las ovejas que entran por la puerta del redil del Señor Jesucristo. Y la puerta es Jesucristo. Reciben a Cristo como su Salvador. Eso es entrar por la puerta del redil del Señor. Y ahora, así ha sucedido de etapa en etapa, de edad en edad, y para este tiempo final, Él llama sus ovejas del día posterior, las llama y las junta, ¿dónde? En su redil, en el mismo redil que llamó y juntó las ovejas primeras desde el día de Pentecostés hacia acá. Ese redil es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para este tiempo final, Él está llamando y juntando sus últimos escogidos en su iglesia, en su redil. Y todas esas personas que son llamadas y juntadas en la iglesia de Jesucristo son las ovejas del día postrero, las que Él llama en este tiempo final, como las que fueron llamadas y juntadas en etapas pasadas, fueron las ovejas de esas etapas pasadas. Ahora, tenemos que recordar que siempre Cristo tiene un programa para llevar a cabo y en ese programa que Él lleva a cabo es que Él llama y junta a sus ovejas. Vamos a ver cómo es el programa que Él ha estado manifestando, usando para llevar y juntar sus ovejas. Porque en esa misma forma que Él ha hecho en edades pasadas, tiene que estar haciendo en este tiempo final. ¿Para qué? Para llamar y juntar las ovejas en el día posterior o del día posterior. Y el día posterior es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y ya, conforme al calendario gregoriano, ya estamos dentro del séptimo milenio, dentro del día posterior, ya llevamos 3 años. Eso es conforme al calendario gregoriano, pero conforme al calendario profético, ya tenemos como 30 años dentro del día posterior, dentro del séptimo milenio. Ahora, en la página 265 del libro de las edades, dice el reverendo William Branham, por la mitad de ese párrafo dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandece, y le daré la estrella de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de la edad del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de Él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús.
¿Cómo es que Él llama a sus ovejas, sus escogidos, a los hijos e hijas de Dios en cada edad? Por medio del mensajero con el cual Cristo se identifica y a quien Cristo da la revelación correspondiente a ese tiempo, a esa edad. Y ese mensajero proclama ese mensaje. Y muchas personas pueden pensar, ese es un hombre hablando sus propias ideas. Pero no, ese es un mensajero enviado de Dios con el Espíritu de Cristo, con la revelación divina para esa edad. Y con ese mensaje, que es la voz de Cristo para esa edad, son llamadas las ovejas del Señor Jesucristo de esa edad, y son colocadas ¿dónde? En el redil del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y son colocadas en unión completa con Cristo en su iglesia. Y su iglesia es su cuerpo místico de creyentes. Y ahora, continuando, vean, esta ha sido la forma que Él ha usado de edad en edad. Y si tiene que llamar las ovejas del día postrero, ¿cómo tiene que ser? En la misma forma que hizo en edades pasadas. Porque en edades pasadas Dios reflejó por medio de sus mensajeros lo que Él estaría haciendo en este día postrero. Como en el Antiguo Testamento Dios reflejó en los profetas del Antiguo Testamento lo que Él haría más adelante. En José, el hijo de Jacob, se reflejó Cristo. En otros mensajeros de Dios, como David, Cristo se reflejó. Recuerden que David dijo, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y también Isaías dijo que como oveja fue llevado al matadero. Ahora, ¿estaban hablando ellos de sí mismos? No, era Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, reflejando lo que más adelante haría el Espíritu de Cristo en su manifestación en carne humana. Cuando se hiciera carne, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, en el cual está el nombre de Dios, cuando se hiciera carne, todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento vendrían a ser el tipo y figura de lo que Él estaría haciendo cuando estaría hecho carne, hecho hombre, en medio del pueblo hebreo. Y así como en Adán estaba Eva, en Jesucristo estaba su iglesia. Así como en Adán estaba el espíritu de Eva, el espíritu que sería colocado en un cuerpo femenino, y también estaba el cuerpo físico de Eva, estaba en Adán. Y ahora, cuando Dios creó a Adán, lo creó varón y hembra. O sea que la mujer fue creada en Adán. Y ahora, en Cristo fue creada la iglesia. Como en un grano de trigo, está creada ahí la planta de trigo con todos los granos de trigo que va a tener esa planta de trigo. Ahora encontramos que en Cristo fueron creadas todas las cosas. O sea, toda la creación que Dios llevaría a cabo, Dios la creó en Cristo. Por eso de Cristo y a través de Cristo fue que Dios llevó a cabo toda la creación. Por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Ahora encontramos que todos nosotros estábamos en Cristo. Y por consiguiente, el árbol de la vida, encontramos que tiene ahí todos los que tendrán vida eterna. Y ahora
Vamos a ver algo aquí. Hay algo muy importante. La historia de la iglesia es la historia de la planta de trigo, producto de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Pero ahora, para este tiempo final, veamos lo que sucederá. En la página 431 del libro de las edades dice: por medio de la lluvia de la enseñanza o temprana, enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. Ahora encontramos que la fe para el rapto viene por medio de la lluvia tardía. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la Gracia que gira alrededor de la primera vez de Cristo como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Y la lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y así como la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la Gracia, que es la lluvia temprana, nos da la fe, la revelación para recibir a Cristo como nuestro Salvador y para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical. La lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo nos da la revelación divina para obtener nuestra transformación, para obtener el cuerpo físico glorificado. Ahora, encontramos que en el libro de la vida del Cordero, que es el libro sellado con 7 sellos, están escritos los nombres de todas las personas que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Por lo tanto, ninguna persona puede decir que buscó a Dios. Es Dios el que busca al ser humano. Él es el que llama y nosotros lo que hacemos es responder. Él dijo que estaría llamando sus ovejas y sus ovejas escucharían su voz. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él también dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ninguna persona puede decir: yo estoy buscando a Dios. Es Dios el que lo busca a usted y Él es el que lo llama. Y usted oye su voz y responde a su llamado, porque Él le buscó y le llamó, le habló. Acá, a usted que es alma viviente, es una voz que habla acá dentro en el alma, directamente a la persona que es alma viviente. Ahora encontramos que esta voz de Cristo es la que ha estado de edad en edad en cada ángel mensajero. Ha sido Cristo en el Espíritu Santo identificado en y con cada mensajero, manifestado en cada mensajero, llamando y buscando así sus ovejas y colocándolas en su redil. Cristo conoce sus ovejas por su nombre. Él conoce el nombre de todas sus ovejas, porque el nombre de esas ovejas está escrito ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Y vean lo que dice el reverendo William Branham aquí en la página 102.
del libro de los sellos dice, y 103. (102) al final, vamos a ver, dice, ahora el Cordero durante el tiempo de intercesión conoce los que tienen sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y esa es una garantía grande para todos nosotros. No estamos por mera casualidad siguiendo a Cristo. No estamos por mera casualidad en la iglesia de Jesucristo. Estamos porque nuestros nombres están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que Él nos llamó y nos ha colocado en su redil, que es su iglesia. Dice, y hasta que no vengan todos ellos a ser manifestados en la tierra, o sea, ser manifestados en carne humana, y por consiguiente ser manifestados en la iglesia de Jesucristo, habiendo recibido a Cristo como su Salvador personal. O ya sea que si es un niñito, haya sido presentado a Cristo. Dice, Él no puede dejar ese lugar, o sea, el lugar de intercesión. ¿Entienden? Allí está perfectamente la predestinación. Los últimos que lleguen, los que ya están, podrán decirle, estábamos esperando por ti. No nos podíamos ir sin ti. Dios te ama y no te va a dejar aquí en la tierra para que pases por la gran tribulación. Así es que recuerden que no es un asunto de sentimiento humano, es un asunto del amor divino para con cada uno de nosotros. Si fuera un asunto humano, ya estuviéramos descalificados delante de Dios. Pero no, Dios no nos ha descalificado porque somos sus hijos. Y recuerden que en una familia hay hijos que son en una forma y hay hijos que son en otra forma. Pero todos son hijos. Y algunos son un poquito traviesos, pero son hijos también. Lo único que los más traviesos llevan un poquito de más fuerte que los más tranquilos. Pero siguen siendo hijos y cuando ya estemos transformados, ya todo lo difícil habrá pasado. Lo difícil es mientras estemos en estos cuerpos terrenales. Pero después que ya estemos transformados, lo cual esperamos que sea muy pronto. Para estos días venideros, en el próximo recorrido, creo que vamos a tener una señal de lo cerca que estamos de nuestra transformación. Ore mucho por mí para este recorrido y yo creo que vamos a tener grandes bendiciones en este recorrido y sobre todo en la República Mexicana. Así que estén orando mucho por mí porque vamos a tener quizás alguna sorpresa buena de grandes bendiciones. Ahora, y no se preocupen, se los vamos a traer en video. Siempre ustedes han ido conmigo, con sus oraciones y en todas las formas que ustedes saben, y siempre les he traído el resultado del viaje. Ahora, ustedes han estado viendo cómo en los llamamientos han estado viniendo tantas personas al frente que hay personas, ministros del mensaje del hermano Branham, que han dicho, desde los días del hermano Branham, no se había visto esto que está pasando ahora, en estos días, bajo el ministerio de William. Y no son personas que están siguiendo el mensaje, pero que están con los ojos abiertos viendo lo que Dios está haciendo. Y grandes ministros, pero están viendo que algo grande está sucediendo. ¿Qué será lo que está sucediendo?
Nuestro tema es el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que vienen tantas personas a la frente y luego son bautizados. Y eso no lo puede hacer ningún hombre, solamente el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas. Eso es lo que ustedes han estado viendo en los videos, cuando ya al final se hace el llamamiento y luego se ora por las personas y luego son bautizadas muchísimas personas. Y los que queden sin ser bautizados, luego los bautizan en las otras actividades que ellos tienen en las diferentes congregaciones, porque todos los domingos tienen el bautisterio listo para bautizar y siguen los bautismos en las congregaciones. Y eso es algo que no se ha detenido. Han habido comentarios en algunos países que hay iglesias de grupos denominacionales que están por mucho tiempo, por años, teniendo sus actividades y la gente no les llega y no tienen bautismo, y llegan aún jóvenes con los videos y dan una actividad pública y tienen un grupo de bautisterios ahí y llaman a la gente. La gente llega, oran por ellos y los bautizan. Y dicen, pero llegan esta gente que llega el primer día, predican o traen un video, lo ponen, llaman a la gente al arrepentimiento, llegan la gente, pasan al frente, oran por ellos y los bautizan. Y nosotros acá, con nuestras iglesias locales, tanto tiempo y la gente no llega. También en África, dice Tirso, que estuvo allá y cuando fueron, llevaron videos, dieron actividades y ministros de diferentes denominaciones con su gente recibieron el mensaje y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego ministros y personas del grupo del hermano Branham allá en África dicen, nosotros hemos estado por tantos años hablándole a toda esta gente de diferentes iglesias, ministros de diferentes iglesias, y no recibían el mensaje. Y llegan ustedes ahora y hasta los bautizan, cosa que no habíamos podido hacer nosotros. ¿Qué será lo que está pasando? Recuerden nuestro tema, el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Ahora mismo en estos días está Tirso allá en África y ya pronto va a estar Miguel también, porque hay muchísimos ministros aún del grupo del hermano Branham y también de diferentes denominaciones que desean que los visiten y desean recibir y continuar recibiendo el mensaje. Ahora, ¿qué será lo que está sucediendo? Vamos a ver aquí, porque si lo que está sucediendo es algo que ha sido prometido, entonces no es otra cosa sino Cristo, el buen pastor, llamando sus ovejas del día postrero. En la página 162 del libro de citas, párrafo 1446, dice, pero miren, la novia espiritual, cuando ella comienza a tener un despertamiento, cuando ella comienza a volver y colocarse en orden con la palabra de Dios, miren entonces otra vez, ¿ven? Como que las escrituras en ese tiempo, habrá un mensaje, saldrá un mensaje. La traducción pues la hicieron, parece literal, pero no hay problema. O sea, habrá un mensaje. Y no hubo un mensaje en cada edad, pero para nuestro tiempo, después de las edades, está el mensaje más grande, que es el mensaje de la gran voz de trompeta. Dice, salir a
coger, a tomar esa novia, tomar esa mujer elegida. ¿Ve? Es siempre un mensaje el que toma las ovejas de cada edad y las coloca en el redil del Señor. Si no hay un mensaje, no hay forma de recoger las ovejas. Ahora, el reverendo William Branham dijo que la tercera etapa es para la novia, para las vírgenes fatuas y para el mundo. Por lo tanto, para este tiempo final, la manifestación prometida de Cristo cubrirá su iglesia novia, cubrirá las vírgenes insensatas y cubrirá el mundo entero. O sea que será algo a nivel mundial. Pero comienza todo el programa divino siempre en forma sencilla. Ven aquí en la página 157, párrafo 1407, dice: estoy solamente edificando. La hora está cerca, a la mano, cuando ustedes van a ver pasar algo, cuando algo va a tener lugar. Y todo este fundamento aquí solo ha sido colocando una base para un corto mensaje rápido que sacudirá toda la nación. Y ahora, esto fue en el año 1965, faltando poco tiempo para la partida de nuestro hermano Branham. Su partida fue en diciembre y esto fue en el mes de agosto, el día 15 de agosto de 1965. Y ahora está diciendo que todo esto que él ha traído era solamente colocando el fundamento para un mensaje que vendrá. Por eso también en otra ocasión él dijo: estoy colocando una plataforma para alguien que se sube en ella. Juan colocó una plataforma para alguien que vino después de él, para Jesús. Y ahora, esto de la plataforma, vamos a ver si en la página 119 de este libro de citas. Este libro de citas contiene diferentes extractos de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Dice: en la página 119, párrafo 1058, dice: tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para alguien más que suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Y ya se fue. O sea que está anunciando algo que va a suceder después que él se vaya. Él sospechaba que él se iba a ir antes de eso. Y ahora, vean, está construyendo ¿qué? Una plataforma para alguien más que suba en esa plataforma. Por lo tanto, el que sube en esa plataforma tendrá el mensaje del hermano Branham. O sea que no será alguien que no conozca el mensaje del hermano Branham. No será alguien de otra línea, sino que estará en la línea del mensaje del hermano Branham. Para que lo entiendan más claro, vean, vino Juan el Bautista y era discípulo de Moisés y vino por la línea de los que bautizaban. Era uno que vino predicando y bautizando a la gente. Y cuando vino, muchos creyeron que él era el Mesías. Pero él dijo: no, yo no soy el Mesías. Él viene después de mí. Él es mayor que yo. Y cuando aparece el Mesías, Juan el Bautista lo bautizó y era un discípulo de Juan el Bautista. Y era también un discípulo de Moisés. ¿Ven? O sea que vino como discípulo del mensajero dispensacional
de aquella dispensación que estaba llegando a su final. Así vinieron el precursor y el precursado, como discípulos del mensajero dispensacional que había traído el mensaje de la ley, y ya esa dispensación de la ley estaba llegando a su final. Y ahora el precursado era un discípulo del precursor. ¿Dónde había que buscar al precursor, al precursado? Dentro de los discípulos del precursor. Y tenía que traer la línea del precursor. Juan el Bautista comenzó predicando y bautizando, y el precursado aparece predicando y bautizando también. Y ahora aparecen dos predicadores, y la gente, unos seguían a Juan y otros seguían a Jesús. Y cuando le dicen a Juan, mira, ahora aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen a él más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Juan no se puso celoso. Juan dijo a él, no puede el hombre hacer nada de sí mismo. O sea, este hombre del cual ustedes me están hablando, de Jesús, él de sí mismo no puede hacer nada, si no les dado de Dios. O sea que lo que él está haciendo le ha sido dado de parte de Dios para que lo haga, porque de sí mismo él no puede hacer esas cosas que están ustedes viendo, que ahora él predica y muchas personas vienen a él arrepentidos y son bautizados en agua. Eso no lo puede ser un hombre, eso no es un asunto humano, eso le es dado de parte de Dios para que sea hecho bajo el ministerio de Jesús. A él le conviene crecer y a mí menguar, porque el precursor llega a un límite de donde no puede ir más allá, porque no puede invadir la edad del otro mensajero, ni puede invadir su ministerio. Juan dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. O sea que eso para los discípulos de Juan fue algo quizás que los podía decepcionar, porque les está diciendo que Juan y su ministerio va a menguar. Por lo tanto, el grupo de Juan iba a ir decayendo. Ahora Juan le dice a sus discípulos en una ocasión acerca del que vendría después de él, el cual Juan dice que él no conocía, pero dijo, el que me envió a bautizar, me dijo que sobre el cual yo vea el Espíritu Santo descender sobre él, ese es él. Y yo le vi y he dado testimonio que ese es él. Él es el que le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo en agua. Y ahora, con el bautismo del Espíritu Santo y fuego se produce el nuevo nacimiento y se obtiene el cuerpo angelical. Y la persona entra al reino de Dios, al reino de Cristo. Y ahora, en el paralelo entre el precursor de la primera venida de Cristo y el precursor de la segunda venida de Cristo, encontramos que el precursor de la primera venida de Cristo viene con el espíritu y virtud ¿de quién? De Elías. Y el precursor de la segunda venida de Cristo viene con el espíritu y virtud de Elías también. Juan el Bautista vino con el espíritu y virtud de Elías por tercera manifestación, por tercera ocasión en que se manifestó el espíritu y virtud de Elías. La primera ocasión fue en Elías Tisbita, la segunda ocasión fue en Eliseo, la tercera ocasión fue en Juan el Bautista. Y luego la cuarta ocasión fue en el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora, después que vino el espíritu de Elías en el precursor de la primera venida de Cristo, vino por tercera ocasión el ministerio de Elías manifestado en Juan el Bautista. Y cuando llegó Jesús, en Jesús estaba todo, la plenitud de Dios. Por lo tanto, en Jesús estaba Elías, estaba Moisés, estaba Ezequiel, porque en él estaba el Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud, porque es el Espíritu Santo el que tiene ministerios y el que opera los ministerios. Vean, cuando vino
Jesús, en él estaba la plenitud de Dios. Veamos lo que nos dice la Escritura. San Pedro, por ejemplo, lo que nos dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, estaba manifestándose a través de los profetas, y después se creó un cuerpo de carne, el cual es conocido por el nombre de Jesús, y ahí habitó y estaba ahí en toda su plenitud. Por consiguiente, ahí estaban en Jesús todos los ministerios, estaba la plenitud de Dios. Por eso encontramos que en los profetas del Antiguo Testamento Cristo se reflejó. Fue el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. Sigue diciendo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ven? Estaba profetizando, anunciando. El Espíritu de Cristo estaba anunciando todo lo que vendría, los sufrimientos que le vendrían al Mesías. O sea, cuando el Espíritu Santo que estaba en los profetas se hiciera carne, se hiciera hombre en esta dimensión terrenal. Y recuerden que ese es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto. El que le apareció a Moisés en la columna de fuego, el que le aparecía en diferentes ocasiones, el que Moisés vio cuando pasó frente a él, vio sus espaldas como las espaldas de un hombre, el cual es el ángel de Jehová. Ahora vean, en el capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora Dios, por medio de su espíritu, les hablaba al pueblo hebreo usando velos de carne llamados profetas, porque todavía no tenía un velo de carne propio hasta que creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y se formó así el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Y ese es el cuerpo propio del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Los otros eran cuerpos temporales a través de los cuales se manifestaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual tenía el nombre de Dios, YHWH, porque en el ángel de Jehová dice el mismo Dios que está el nombre de Dios. En el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y cuando se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús, y dijo él: yo he venido en nombre de mi Padre. Ahora vean, y todas las cosas que él hacía, las hacía en el nombre de su Padre. Por eso también me dijo en una ocasión, capítulo 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora encontramos que eso es un misterio, el nombre eterno de Dios. Pero vean, para ser revelado, tiene que Dios colocarlo en su ángel, en el ángel de Jehová. Y cuando se hizo carne, allí estaba el nombre. Estaba Dios revelado en forma de hombre, con el nombre eterno ahí. Y la gente no sabía lo que estaba pasando.
Él vino para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y la llevó a cabo. Y ha estado llamando y juntando a sus escogidos de etapa en etapa. Ahora, en cuanto al nombre, Cristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Y si Él tiene un nombre nuevo, y si Él dice que tiene un nombre nuevo, pues lo tiene. Él no va a decir que tiene un nombre nuevo y no tener ninguno. Vean, que tiene un nombre nuevo, ahí está el misterio grande. Y la promesa es que ese misterio será revelado a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una forma para ser revelado ese misterio a la iglesia de Jesucristo. Y por consiguiente, vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver un poco aquí donde dice en el capítulo 12, verso 17 del Apocalipsis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el que ha estado hablando ha sido Cristo por medio de su Espíritu en cada edad, pero ha usado un velo de carne que es el ángel mensajero de cada edad. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. O sea, esa es la revelación de la segunda venida de Cristo, lo que ha estado escondido de todo el cristianismo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y ahora, la piedrecita blanca es la piedra no cortada de manos, la segunda venida de Cristo, y tiene un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que habrá alguien que va a recibir ese nombre nuevo. Ese será aquel que va a recibir esa piedrecita blanca, o sea, va a recibir a Cristo en su segunda venida. Y Él viene con un nombre nuevo. Y ese que lo recibirá será el único que conocerá el misterio de ese nombre nuevo que trae la piedrecita blanca en su segunda venida. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que va a ser una persona bien importante ahí en la iglesia de Jesucristo. Y por consiguiente en el reino milenial y en la eternidad. Y en esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí tenemos la promesa de que Cristo va a escribir sobre ese vencedor el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. ¿Tiene o no tiene Cristo un nombre nuevo? Él lo dice. Y si Él lo dice, nosotros lo creemos con toda nuestra alma. Y ese nombre nuevo será revelado a la iglesia de Jesucristo bajo la revelación del séptimo sello. Porque bajo la revelación del séptimo sello, que es la revelación de la segunda venida de Cristo, está el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora todo esto está en el misterio correspondiente al día postrero, bajo la revelación divina de la lluvia tardía, de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Ahora, para ese nombre ser revelado, tiene que cumplirse esta escritura o esta promesa dada por Dios a través del reverendo William Branham. Dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra, 131 de los sellos. Ahora Jesús sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre.
Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Ven? Los truenos, que es la voz de Cristo. En Apocalipsis 10 revela ese misterio. Porque los truenos, siendo la voz de Cristo, son los que revelan el misterio del séptimo sello. Y por consiguiente, en el misterio del séptimo sello de la segunda venida de Cristo está el nombre nuevo, porque Él viene con un nombre nuevo. Ese misterio solamente lo conocerá aquel sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo. Y lo revelará cuando Cristo le diga que lo revele. Dice, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Eso es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene con un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Apocalipsis 19. Capítulo 19, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente. Y los regirá con vara de hierro. Y él pisa en la cara del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Ahora, el verso 12 dice: el verso 12 dice, 11 y 12 dice del Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y ahora vamos a ver página 134, dice, noten ustedes, del libro de los sellos, y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse. O sea que va a tener un velo de carne. Cuando este Espíritu Santo llegue a encarnarse, o sea, el mismo que ha estado en la iglesia de edad en edad y se ha manifestado a través de cada ángel mensajero. Así como el ángel de Jehová estuvo en medio del pueblo hebreo y se manifestó a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, pero luego se hizo carne y lo conocimos hecho carne por el nombre del Señor Jesucristo, Jesús. Y noten cuando este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse, el que está ahora en nuestro medio, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora en la página 146 del libro de los sellos dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea que en un tiempo clave en donde la manifestación plena del Espíritu Santo va a ser cumplida, y eso será lo que hará que se cumpla la visión de la carpa en toda su plenitud. Eso será lo que hará que se cumpla todo el programa divino luego que las ovejas del día postrero de la iglesia de Jesucristo hayan sido recogidas en el redil del Señor Jesucristo. En la página 254 dice,
del libro de los sellos, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Manuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si conseguimos ese hombre, habremos conseguido donde el Espíritu Santo estará encarnado en el día postrero y a través del cual estará llamando y juntando las ovejas del día postrero. Nadie podrá hacer esa labor sino el Espíritu Santo a través de ese instrumento que Él tendrá en el día postrero. Y ahora en la página 352, todo eso es para bendición de las ovejas del Señor. Es para bendición de todos los escogidos de Dios. Es para bendición de toda la iglesia del Señor Jesucristo. No es para que nos peleemos los unos con los otros, sino para que estemos unidos en amor divino en el cuerpo místico de Cristo. La página 352 dice el penúltimo párrafo: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. La redención del cuerpo es nuestra transformación. Vendrá para esa bendición que Él ha prometido. Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc. Ahora hemos visto lo que está prometido para este tiempo final. Y está prometido que eso será cumplido, manifestado en carne humana. Tanto el Espíritu de Cristo en carne humana como el Espíritu del Anticristo en carne humana. Ahí correrán paralelos. El Espíritu del Anticristo, el Espíritu del maligno en el hombre de pecado, el Anticristo. Y el Espíritu de Cristo en otro velo de carne que está prometido para aparecer en la tierra. Eso fue lo que precursó el reverendo William Branham. Y el cumplimiento de lo que él precursó tiene que convertirse en una realidad. ¿Dónde? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que así como el precursor era un creyente en el mensaje de Moisés, el precursor de la primera venida de Cristo, y el precursado era un creyente también en el mensaje de Moisés. O sea, eran creyentes en el mensaje del mensajero dispensacional, de aquella dispensación de la ley que estaba llegando a su final. Y ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo es un creyente en el profeta mensajero de la dispensación de la gracia, que es Jesucristo. Y el precursado tiene que ser igual. Y el precursado por Juan el Bautista vino a ser un creyente y seguidor del precursor. O sea que Juan el Bautista podía decir: este hijo mío en el mensaje me ha salido bueno. Ya están diciendo por ahí que a él le siguen más gente que a mí. Eso está bueno. O sea que Dios lo está usando grandemente. Y ahora se le estaban yendo los discípulos de Juan para estar con Cristo. Juan no protestó de eso tampoco. Y ahora, para recibir lo que Juan dijo: este es el que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Todos los discípulos de Juan estaban llamados a seguir a Jesús, porque si se quedaban como discípulos de Juan, no podían recibir el Espíritu Santo, no podían obtener el nuevo nacimiento y no podían obtener el cuerpo angelical y no podían entrar al reino de Dios. Juan el Bautista solamente estaba poniendo el fundamento para un mensaje que vendría y un mensajero que se pararía en la plataforma que Juan preparó. Pero algunos quisieron continuar con Juan, ignorando que la bendición grande estaba en aquel al cual Juan
le preparó el camino. Y ahora, ¿dónde vamos a buscar? El que vendrá después del cuarto Elías tiene que aparecer en medio de los discípulos del cuarto Elías. No lo pueden buscar fuera de los que han creído el mensaje del cuarto Elías. Tiene que ser primero un discípulo del cuarto Elías. No puede aparecer de otra forma, porque Jesús apareció como un discípulo de Juan, siendo bautizado por Juan, como un creyente del mensaje de Juan, y dio testimonio de Juan también. Él dijo, este es aquel Elías que había de venir. Y él dijo, él era una antorcha, una luz, una lámpara que ardía, o sea, que estaba encendida, alumbrando. Y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Porque Jesús es la luz del mundo. ¿Ven? Y una luz que alumbra el mundo entero es una luz mayor que una lámpara que alumbra solamente una habitación. Ahora, ¿dónde vamos a buscar? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El verbo, la palabra hecha carne en un hombre, pues hay que buscarlo en medio de los que han recibido el mensaje de el cuarto Elías. De medio de todos los ministros, porque no puede ser tampoco de medio de cualquier persona, sino de medio de los ministros. Tiene Dios que levantar uno a través del cual cumpla esa promesa. Como de medio de los discípulos de Juan el Bautista levantó a uno que cumplió las promesas del que vendría después de Juan. Si no aparecía esa persona, Juan no había sido el precursor de la primera venida de Cristo. Por eso Juan en la cárcel estaba muy preocupado y mandó a preguntar a Jesús a través de dos de sus discípulos, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan quería preparar a su grupo. Miren, no podía decir no es entonces Jesús, pero lo había presentado a Jesús como que era la persona. Y ahora Jesús no le dice sí yo soy, sino que por cuanto Juan era profeta, Juan tenía que saber qué cosas el que vendría después de Juan estaría haciendo. Sin embargo, a la mujer samaritana le dijo yo soy, y a otras personas también le dijo yo soy, como a una persona ciega que había sanado, pues le dice Jesús luego que apareció, luego de estar sanado y volver, y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dice, el que habla contigo, ese. Vean la forma sencilla en que se le reveló. Sin embargo, a otras personas no les habló en esa forma. Y el hombre le dice, creo, y adoró a Jesús. A los incrédulos Jesús no le tenía que decir que él era, pero a algunos que eran escogidos, él se reveló a ellos en esa forma. Como a la mujer samaritana, cuando ella le dijo, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir y nos mostrará todas las cosas. Él le dijo, yo soy que hablo contigo. Él habló abiertamente. Ahora, también a los discípulos, los cuales sabían que él era el Mesías, les dijo, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. O sea, que yo soy Jesús el Mesías. Ahora, para eso evitaba pues también persecuciones y problemas que le fueran a formar los enemigos de Cristo. Ahora,
encontramos que todo lo que ha sido prometido por Juan el Bautista, que sería cumplido en un hombre que vendría después de él, fue cumplido en uno de los discípulos de Juan. Y se fue cumplido en uno de los discípulos del precursor. Todo lo que fue dicho de aquel que vendría después de él, pues tiene que ser cumplido en un discípulo del precursor de la segunda venida de Cristo, del cuarto Elías, lo que él dijo, que Dios hará a través de carne humana, en donde el Espíritu de Cristo que ha estado en la iglesia y que se ha manifestado por medio de los diferentes ángeles mensajeros, se encarnará, se hará carne y cumplirá todas esas promesas. Y tiene que ser en el oeste. Y el continente americano es el oeste. Por lo tanto, vean dónde para el día postrero estará la bendición de Jesucristo y el Espíritu de Cristo llamando y juntando las ovejas del día postrero. Por eso es que hay expectación en medio de todos los grupos religiosos y en medio de los creyentes del mensaje del reverendo William Branham. Es que hay promesas grandes para la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos desean encontrar al Espíritu Santo manifestado en carne humana, como fue prometido para este día postrero. Y ahora veamos algo aquí muy importante que está prometido para este tiempo final. Miren esto aquí, página 10A, párrafo 99, dice: en el mismísimo minuto en que el mundo denominacional de afuera comienza a recibir este mensaje, esa es exactamente la hora de su venida. Cuando las vírgenes fatuas comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas, y cuando vinieron a golpear la puerta para obtenerlo, ahí fue exactamente cuando la novia se fue, cuando las vírgenes prudentes se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron, no. Sus organizaciones no podrán entrar. Ellas no tendrán la oportunidad. En el momento en que el mensaje esté en circulación, la iglesia se habrá ido. Ahora vean, hay una promesa aquí, una profecía, de que el mundo denominacional va a estar recibiendo el mensaje. Eso corresponde a la tercera etapa, porque la tercera etapa es para la novia, para las fatuas y para el mundo. Ahora, ya cuando se esté cumpliendo plenamente esa tercera etapa, que corresponde a la visión de la carpa, los hebreos van a ver eso y dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y ahí es donde Cristo va a manifestarse en toda su plenitud. Pero el hermano Branham dice que para ese tiempo ya todo habrá terminado. No habrá tiempo para redención. O sea, ya estará completo el cuerpo místico de Cristo, el redil del Señor. Y ya en ese tiempo ya habrá sido adoptado el instrumento que Él tenga para ese tiempo, y ya habrán entrado hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo, y viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y Cristo va a estremecer este mundo como nunca antes lo ha hecho. Por lo tanto, algo grande
se avecina en medio de la iglesia novia del Señor Jesucristo, que va a impactar el mundo religioso del cristianismo y aún a todas las religiones y a todas las naciones. Dios va a estremecer este mundo como nunca antes lo ha hecho. Y por consiguiente ahí estará el Espíritu de Cristo manifestado, operando los ministerios prometidos para este tiempo final, que son el ministerio de Elías por quinta vez, el ministerio de Jesús por segunda vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Porque el que tiene ministerios es el Espíritu Santo y Él opera el ministerio, los ministerios prometidos para cada etapa de su programa. Ahora hemos visto que algo grande se avecina en la iglesia de Jesucristo, algo grande de parte de Dios. Ahora, Dios coloca la parte que le corresponde a Él y la iglesia coloca la parte que le corresponde a ella. Por lo tanto, algo grande está por suceder, pero algo grande está sucediendo hace años también. Porque todo lo grande que va a suceder ha estado en forma progresiva, moviéndose de etapa en etapa. Y todo desembocará en la adopción de todos los hijos de Dios, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y entonces ya seremos eternos físicamente, con cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad. Ese es el programa de Cristo para usted y para mí, que seamos todos a su imagen y a su semejanza. Con estos cuerpos que tenemos en la actualidad, no somos inmortales, somos mortales físicamente. Por eso nos ponemos viejos y aunque nos pongamos viejos y se nos caiga el cabello, no hemos perdido ni un cabello, porque en el nuevo cuerpo Dios los tiene todos para nosotros. Este cuerpo es temporal. Por eso es que podemos tener la piel jovencita, pero como el cuerpo es temporal, a medida que pasan los años se va arrugando y el cabello se va cayendo también, hasta que llega el momento en que el cuerpo físico muere. Pero en el nuevo cuerpo tendremos para toda la eternidad la flor de la juventud y seremos iguales a nuestro hermano mayor, nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras tanto, Cristo continúa llamando y juntando sus ovejas en el día postrero, así como llamó y juntó sus ovejas de edad en edad, por medio del mensajero de cada edad, a través del cual Cristo en Espíritu Santo se manifestó y llamó y juntó sus ovejas en cada edad. Ahora nosotros somos las personas más bienaventuradas de todos los tiempos. Estamos viviendo en el continente americano, que es el continente del oeste, o sea, del occidente. Y estamos viviendo en el territorio latinoamericano y caribeño. Ya en la parte norte, en Norteamérica, ya el Espíritu Santo llevó a cabo la obra correspondiente a la séptima edad a través del séptimo ángel mensajero. Lo único que le queda es la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, esta es la parte del continente americano y del oeste para Cristo cumplir lo que Él ha prometido hacer en el oeste. Y de ahí para Israel. Lo cual fue tipificado cuando los ángeles le aparecieron al reverendo William Branham. Vean, le aparecieron los ángeles y
en su vuelo iban del oeste hacia el este. Por eso él tuvo que ir al oeste para luego regresar al este y hablar acerca de los sellos. Y del oeste irá el mensaje para el pueblo hebreo. Como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los hebreos. Por eso el ministerio que llevará el mensaje a los hebreos estará primero, ¿dónde? En el oeste, porque estará el Espíritu Santo, que es el que tiene los ministerios. Y él opera el ministerio correspondiente a cada tiempo. Por lo tanto, él es el que sabe cómo hacer la obra que está señalada en el libro de la vida del Cordero. Lo que está ahí escrito se ha ido cumpliendo de etapa en etapa y ahora se está cumpliendo lo que corresponde a nuestro tiempo. El séptimo sello y la séptima trompeta, dice el reverendo William Branham, que es lo mismo, que es la venida del Señor. Y dice que la séptima trompeta son Elías y Moisés. Y ahora, ¿cómo Elías y Moisés? La séptima trompeta puede ser el séptimo sello, porque es que el Espíritu Santo, que es el que tiene ministerios, en el día postrero estará cumpliendo esas promesas. Lo que es el séptimo sello para la iglesia, la venida del Señor, es la séptima trompeta para el pueblo hebreo. Y ahí es que está el misterio del séptimo sello, ahí está el misterio de la fe para el rapto para los escogidos del día postrero. Por eso ninguna persona, aunque sea escogido, no podrá ser transformado sin escuchar la trompeta final, o sea, la voz de Cristo hablando por última vez en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Ya habló en otras edades. Para este tiempo final, la promesa es que estará hablando y estará llamando y juntando sus ovejas de este tiempo final, del día postrero. Y eso es el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas en el día postrero, en su cuerpo místico de creyentes. Y luego llamará y juntará las ovejas del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero primero tiene que terminar su obra en su iglesia. Por eso es que el mensaje todavía no ha llegado al pueblo hebreo y no ha sido recibido por el pueblo hebreo, porque todavía él está llamando y juntando sus ovejas de su iglesia en este día postrero. Y eso es lo que está en esa brecha entre la séptima edad de la iglesia, de ahí en adelante. O sea, después de la séptima edad, lo que hay después de la séptima edad de la iglesia. Eso es el buen pastor llamando y juntando sus ovejas del día postrero, como hizo en las edades pasadas. Ahora hemos visto nuestro tema, el buen pastor llamando y juntando sus ovejas en el día postrero. Por eso es que Dios está obrando en esta forma en que ustedes están viendo a través de las conferencias que ustedes ven los viernes y los domingos cuando yo no estoy acá. Por eso es que he estado viajando por muchos años, porque Dios está obrando en todos los países de la América Latina y el Caribe. Y eso no estaba en la mente de ninguna persona, de ningún ministro. Nadie sabía que se abriría un ciclo divino y una edad eterna donde Cristo llamaría y juntaría sus ovejas del día postrero. Pero eso es lo que está ahí, y todo eso está bajo el séptimo sello. Recuerden que cada sello tiene que ser cumplido. Ahora,
hemos visto el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Es Cristo, el Espíritu Santo, llamando y juntando sus ovejas. Él es el que coloca convicción en las personas que escuchan para recibir a Cristo como su Salvador personal. Ahora pueden ver por qué la gente pasa al frente para recibir a Cristo. Es que Cristo está colocando convicción de pecado en el alma de las personas para que reciban a Cristo como su Salvador, el cual es la única esperanza para todo ser humano. Ahora hemos visto nuestro tema, el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Y pronto Él llamará hasta la última oveja de su redil, y entonces se cerrará la puerta del redil y vendrá la obra de reclamo. Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará. Tendrá una manifestación plena Cristo en su iglesia. Por lo tanto, trabajamos en la obra del Señor Jesucristo en esta etapa en donde Cristo está llamando y juntando sus ovejas, pues queremos que pronto se complete el redil del Señor, su iglesia, para que Cristo salga del trono de intercesión en el cielo, tome el título de propiedad, lo abra, haga su obra de reclamo, resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. No queremos tener que partir de estos cuerpos, como Pablo decía, que no quisiera ser desvestidos, sino revestidos, o sea, vestidos con el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno y glorificado. Pero por cuanto no vivía en la edad en que eso iba a ser cumplido, tuvo que partir, ser desvestido del cuerpo físico. Pero nosotros tenemos esperanza por cuanto estamos viviendo en la edad de la piedra angular, en la edad eterna, en donde se va a completar el redil del Señor, y en donde Cristo va a cumplir su promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, cuidemos nuestros cuerpos y trabajemos en su obra también para que pronto se complete la iglesia de Jesucristo, el redil del Señor, se complete con las ovejas del Señor Jesucristo del día postrero. El buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Tan sencillo que podemos decir, yo no sabía que era una oveja y ahora veo que soy una oveja escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo veo y entiendo por qué yo he creído. Entiendo por qué yo he escuchado la voz de Cristo, el buen pastor. Es porque usted es una oveja del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su redil, su iglesia, y nos transforme los que vivimos y resucite a los muertos creyentes en Él y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y ore mucho por mí para la actividad del próximo domingo, en donde esperamos grandes bendiciones de Dios. El nombre de Dios en el oeste. Ese es el tema del domingo próximo. Así es que tuvimos ya una introducción ahí cuando hablamos del nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor. Por lo tanto, continuaremos el domingo. O sea que esta conferencia de hoy la uniremos con la del domingo y tendremos el cuadro claro del nombre del Señor en el oeste. Y si Dios nos permite hablar un poquito más claro,
pues lo haremos. Vayan leyendo Isaías 59, versos 17 al 21 o 22, y Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, porque en Isaías 59 dice que temerán el nombre de Dios o de Jehová desde el occidente. Ahí está, ahí lo dice. Y si dice que van a temer el nombre de Jehová desde el occidente, es porque va a estar ¿dónde? En el occidente. Vamos a ver si esa es la base para el tema. Exactamente, esta es la base aquí, Isaías 59 versos 17 al 21. Y si Dios nos permite ver todo el mecanismo, eso es lo que Dios ha mantenido en secreto para que no haya imitaciones y para que no haya interrupciones. Él ha mantenido en secreto ese misterio que envuelve todo el programa del séptimo sello, pero Él ha estado trabajando todo lo relacionado a ese misterio. O sea, no se ha cruzado de brazos, sino que ha estado trabajando en todo lo que va con ese misterio, y pronto vamos a ver más claramente todo lo relacionado a ese misterio. Y si no, cuando estemos transformados, entonces diremos tan sencillo que era todo ese programa, y no llegamos a comprender todo lo relacionado a ese programa. Pero sabemos que Él, así como ha venido de etapa en etapa, vean, estuvo en la tierra de Israel, estuvo en Asia Menor, estuvo en Europa, estuvo en Norteamérica, ven, el Espíritu de Cristo, Cristo en Espíritu Santo, y luego pasa a la parte de más abajo del continente americano, y eso es los latinoamericanos y caribeños. Ahora veremos el próximo domingo todo lo que Dios nos permita ver sobre este tema, el nombre de Dios en el oeste. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, el buen pastor llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Que Dios me los bendiga a todos y les guarde, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo José Benjamín Pérez para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.